formar a Cristo en nosotros. Formar completamente a Cristo en nosotros. Es una lucha que tiene el Espíritu, porque hay mucho de nosotros que no quiere dejarnos. Mucho de nuestras propias ideas, mucho de nuestros propios criterios, mucho de nuestros hábitos, que aún sabiendo nosotros mismos que son contrarios a la voluntad de Dios, a los principios de Dios, nos aferramos a ellos. Y en nuestras fuerzas es imposible que podamos deshacernos y transformarnos y cambiarnos, pero la obra del Espíritu Santo es esa, venir con ese poder del Trino Dios a operar en nuestra vida, a operar en nuestro carácter, a transformar nuestras vidas para que sea cada día más parecida a Jesucristo. Así que el domingo 16, saben que los 50 días, Pentecostés es 50 días después de la Pascua, y eso sería más exactamente el domingo que viene, pero bueno, el domingo que viene tenemos esta visita tan especial, lo vamos a hacer entonces el domingo 16. Esté orando para que el Señor realmente nos regale un culto especial, no solamente recordando ese día, sino pidiéndole al Señor un nuevo frescor, un nuevo renuevo de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. Gracias por el entusiasmo de los cuatro, ¿no es cierto? Que dijeron amén. 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 Sea así, que tengamos un mismo sentir en el Señor. Muy bien, vamos a leer en esta hora, en la carta de Pablo a los Corintios, en la segunda carta, unos versículos que van a servir de introducción al tema de esta noche. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 7, dice así la palabra de Dios. Ahora quiero que sepan lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de las iglesias de Macedonia. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. Pero a la vez rebosan de abundante gozo, el cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en esta ofrenda. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como Dios quería. Y la otra plaquita nos muestra el título del mensaje: Viviendo el gozo de la generosidad. Nosotros vivimos un tiempo de mucho egoísmo, de mucho hedonismo, de mucho centrarse en uno mismo. La generosidad es un valor que no está muy en boga, y en la palabra de Dios, empezando por la acción misma de Dios, la generosidad es un principio espiritual de gran poder que nos da autoridad y que nos hace parecer a Jesucristo. ¿Quién más generoso que Jesucristo? Quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza seamos enriquecidos. Y la generosidad es una marca del cristiano. Hay temas que a veces personalmente uno le va esquivando, ¿no es cierto? Y uno de ellos es el tema del dinero, de las ofrendas. Hoy en el mundo evangélico vivimos cosas que realmente podrían hasta calificarse de aberrantes cuando uno ve cómo se procede en algunos lugares con respecto al tema del dinero. Casualmente estaba preparando y en el Facebook se las recomiendo, hay una página que se llama Hechos de los Apostolobos. Muérela, porque ahí hay una concentración de estas cosas tan extremas. Y en esa página había un video donde en un lugar con muchísima gente,
el líder, pastor, apóstol, no sé cómo se llamará, tenía en su mano un frasco de aceite, y en ese frasco de aceite vino otro ayudante y vertieron polvo de oro y vertieron polvo de plata. Y entonces lo sacudió y llamó a la gente a que pasara para que sea ungido con ese aceite, y el que fuera ungido con ese aceite la semana que viene iba a venir rico y lleno de dinero. Por supuesto hay que poner una ofrenda para eso, ¿no es cierto? Y toda la manipulación que se hace hoy con el tema de dinero en las iglesias a veces nos retrae de hablar del dinero, porque por temor a, no sé, a ser confundidos, pero está en la palabra de Dios. Cuando Pablo se va de la iglesia de Éfeso, él dice, entre otras cosas, dice, no rehuí enseñarles todo el consejo de Dios. Y el tema del dinero, el tema de la ofrenda, está en la palabra de Dios. Y aunque a veces uno trate de esquivarlo, pero enseñamos lo que la palabra de Dios dice, porque saber y actuar bien, tener una correcta relación con el dinero, es una bendición para el creyente, para aquel que sabe lo que o cómo debe manejar su economía, y que esta es parte de lo que somos en relación a Dios. Somos su propiedad, no solamente nosotros. De Dios somos, de Dios es nuestra familia, es nuestros bienes y nuestros bolsillos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hablar de prosperidad, que es un tema en algunos lugares es casi excluyente. No es, bueno, los que hace un tiempo están con nosotros conocen cómo es nuestra postura frente a ese asunto, ¿no es cierto? Pero no por eso debemos dejar de hablar. La prosperidad, dijo un pastor una vez, yo adhería a ese dicho, que él decía, nosotros no predicamos el evangelio de la prosperidad, y tampoco lo hago. Pero él dice, sí decimos que el evangelio prospera a la gente. Y la prosperidad bíblica no es solamente un billete más en el bolsillo. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, le dice Juan al receptor de su carta. La prosperidad tiene que ver con el crecimiento espiritual en primer lugar, el conocimiento de Dios, la amplitud en la visión, porque la luz de Dios nos ha iluminado, y una visión que va más allá de nuestras narices y ver el mundo espiritual trabajando en el mundo natural y nosotros creciendo a la imagen de Jesucristo. Esa es la verdadera prosperidad de la que habla la Biblia. Esa prosperidad, por supuesto, incluye desarrollo, incluye expansión. Y el creyente tiene que moverse en ese ámbito sabiendo que si Dios está con nosotros, Dios es capaz de abrir todas las puertas, todos los caminos, y aún hay poder en aquel que se ha librado de la atadura del dinero. La Biblia habla de la avaricia, el apóstol Pablo habla de la avaricia, y la Biblia habla de la idolatría. Y uno pareciera que avaricia es una cosa e idolatría es otra. Pero la Biblia, el apóstol Pablo las conjuga en una misma acción, una misma actitud. Dice, ojo con la avaricia, porque la avaricia es idolatría. Porque la avaricia es apego al dinero, es confianza en el dinero, es hacer del dinero Mamón nuestro Dios. Y Pablo dice que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Entonces, hay una bendición cuando el cristiano entiende estas cosas y se desapega de eso que es el amor al dinero, de la confianza en el dinero, y empieza a confiar solamente en Dios. Tenga o no tenga, mi confianza está en el Señor, no está en mi billetera. Será el tiempo, habrá tiempo de temporadas más flacos y otros más abundantes, pero en cada uno de esos momentos el Señor siempre en mi absoluta confianza. Amén. Puse 4
digamos, referencias como para guiarnos en esto que vamos a hablar. En primer lugar, como lo dije en esta introducción, la prosperidad, entonces, bien entendida, es para gente espiritual. No es para gente que va buscando solamente la prosperidad en el Señor, que viene a buscar de Dios solamente prosperidad económica. No, esa persona no está moviéndose en el ambiente espiritual. La prosperidad que recibe gente que no es espiritual produce injusticias, produce avaricia y produce vanidades, orgullos. Por eso Pablo dice que la raíz de todos los males no es que tengas un peso más o un peso menos, o que seas rico, sino que es el amor al dinero. Y el amor al dinero, dice Pablo, es la causa de muchos males. Si nuestras posesiones no están bajo el dominio y la influencia del Espíritu Santo, el control de los principios de Dios, la riqueza, el dinero nos va a terminar corrompiendo por avaricia, por injusticia o por orgullo y vanidad. El dinero es una muestra en nuestra vida. El manejo, nuestra relación con el dinero es una muestra de nuestro carácter en la vida. Y cuando venimos al Señor y entendemos lo que es la ofrenda y entendemos lo que es dar a los que necesitan, allí en esa demanda, nuestra respuesta a esa demanda mostrará qué hay verdaderamente en nuestro corazón. Un ejemplo muy interesante es el de Caín y Abel. La Biblia dice que Caín era del maligno, era un perverso. Y se habla de Abel como un hombre justo, temeroso de Dios. Pero es interesante que la manifestación más íntima de esos caracteres tan disímiles se manifestó en el momento de la ofrenda. Dice que Caín trajo una ofrenda. Y dice que Abel trajo lo más gordo, lo mejor. Caín trajo de su esfuerzo. Vio ahí, cosechó ahí algunos rabanitos, algunos trigos y los trajo. Abel entendió lo que sus mismos padres habían entendido cuando ellos vieron que Dios mató a un animal para cubrir su desnudez con pieles. Y ese principio espiritual que desde el principio está, que Hebreo lo manifiesta con toda claridad, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, que se manifestó en Cristo. Vos y yo hoy tenemos salvación, no porque Dios dice, bueno, está bien, lo perdono. No, porque alguien murió en tu lugar y en el mío. Y Abel lo entendió y trajo lo mejor y lo sacrificó. Y en esa ofrenda se manifestó, en ese altar se manifestó lo que era cada uno. Y Caín era tan maligno, tan malo, que llegó a matar a su hermano. ¿Qué le hizo Abel para que él quisiera matarlo? Simplemente fue el hecho de sus obras que fueron buenas, que contrastaban contra sus obras malas, y él no lo soportó y lo mató. En la ofrenda, en el momento de la ofrenda, hoy vuelvo a repetir esto, ¿no es cierto? Así como hay barbaridades que se hacen, así también hay conceptos e ideas, que la ofrenda, que esto, que se la lleva el pastor y que esto. Y yo doy gracias a Dios que en este tiempo Dios ha prosperado tanto a la iglesia y lo ha hecho no porque tengamos recursos de otros lugares, sino que desde aquí mismo, de nosotros, salen los recursos para tener las propiedades que la iglesia tiene en Copelo, en Posta, en Beltrán, el polideportivo que se está levantando. Es el esfuerzo de todos nosotros, es la ofrenda a veces sacrificial que hacemos, porque lo hacemos no como una contribución a la iglesia, y si así lo haces, hermano, que en esta noche cambies ese concepto. La ofrenda no es una contribución a la iglesia, la ofrenda es un acto de sacrificio, de adoración a Dios. Y yo deseo que lo hagas así, porque cuando vos cambies esa visión, si vos traes para contribuir a la iglesia, vas a dar,
pero si vos venís a hacer un acto de sacrificio de adoración a Dios, vas a querer, como Abel, darle lo mejor, lo más gordo al Señor. La otra cosa que nos va a ir guiando en esto, por supuesto que no lo vamos a agotar en esta noche, es que, justamente como termino de decir, Dios nos prospera para que su obra, porque Él quiere que su obra sea prosperada por gente entregada a Él, gente consagrada a Él. Recuerdo cuando me contaba mi papá, la primera iglesia estaba en un local en la calle Montevideo y estaban por comprar el terreno, enorme terreno de un cine que estaba en la calle San Martín, donde ahora está la iglesia, y estaban allí en los preparativos, en cómo conseguir los fondos, y se levantó un compañero de mi papá, italiano como él, recién convertido, y dijo: yo propongo que compremos una rifa, y así, y oremos para ganar el premio, y así compramos el terreno. Dios se vale de gente consagrada, no quiere las riquezas del mundo. Abraham, cuando vino de la conquista y el rey le quiso dar dinero, él dijo: no voy a tocar ni un centavo de lo que vos me vas a dar, porque no quiero que digas que vos enriqueciste a Abraham. Mi riqueza y mi prosperidad viene de Dios. Y Abraham fue el más rico de su tiempo y el más próspero, porque su confianza y su fe estaba en el Señor. Dios quiere que su obra avance con la entrega, la ofrenda de gente consagrada al Señor. Miren lo que dice David, el gran salmista. Él dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Yo te los daría, pero no es lo que te agrada. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito, arrepentido y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. David entendía que la ofrenda no es una transacción con Dios. David, que era rico, que era el rey, entendía que lo que a Dios verdaderamente le agradaba era nuestro arrepentimiento, nuestra confesión de nuestra falta, nuestra humillación. Eso es lo que el Señor acepta. Pero el mismo David dice, cuando están por construir la casa de Dios, el templo, él dice: además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de Dios. Y se enumera ahí la cantidad impresionante de dinero. Porque él entendía que sí, Dios quiere mi corazón humillado, Dios quiere mi arrepentimiento, Dios quiere mi entrega. Pero Él, en la entrega total, está incluido lo que tengo materialmente. Y cuando la casa de Dios estaba por hacerse, el primero que se puso delante para ofrendar para eso fue Él. No hay separación en esto, mis hermanos. Una cosa va al lado de la otra. Si yo vengo pensando que porque doy una buena ofrenda Dios me va a aceptar, no, estoy equivocado. Dios, el corazón contrito y humillado, ese es el que recibe. Y si ese corazón entiende que le debe a Dios no solamente una actitud, sino también una acción de fe, ahí la alabanza es completa. La adoración es completa. La adoración es completa cuando damos también de lo material, porque lo material, en ese acto estamos diciendo que lo material pertenece a Dios también. María, la madre de Jesús, cuando recibe la visita del ángel y le dice lo que Dios va a hacer con ella, ¿ella qué dice? He aquí la sierva, la esclava del Señor, que haga conmigo como Él ha dicho. Una entrega total, un ejemplo de entrega de María. Pero cuando todo sucedió, ella fue con el bebé y con su marido y entregó la ofrenda. No era como David rica, no pudo llevar oro y plata, pero llevó 2 tórtolas, un palomino, la ofrenda de los pobres, porque allí está
esa completa entrega que ella manifestó. La adoración no es solamente de labios. Con mis labios y mi vida, te adoro, Señor, te adoro, Señor. Entendamos esto, mis hermanos. La gente consagrada se da primero a sí mismo y luego que se entregó a sí mismo, es fácil dar lo demás para el Señor. Y lo hace con alegría. Dios ama al dador alegre. A la gente que no es consagrada, le cuesta dar. La que no se ha entregado al Señor por completo, le cuesta dar. Pero ¿sabe una cosa? Es la que más pide. Es la que más cuestiona. Óreme, ayúdenme, visítenme. La que todo lo cuestiona. Pero aquel que se ha entregado al Señor tiene una actitud diferente. Tercer cosa. Dios busca gente entregada a Él, pero gente entregada a su pueblo, entregada al cuerpo, entregada a la iglesia. Dios busca que esa entrega a Él se manifieste en una entrega. ¿Cómo podés decir que amás a Dios, dice Juan, y aborreces a tu hermano? Amás a Dios al que no ves y aborreces a tu hermano al que ves. Eso no puede ser. Si hay un amor a Dios, si hay una entrega a Dios, se tiene que manifestar en una acción en relación a su pueblo. El texto que leíamos recién nos ilustra esa historia. Pablo está recogiendo una gran ofrenda porque en Jerusalén están pasando muchas cosas feas, hay persecución y mucha gente está necesitando ayuda. Y Pablo está encargado de juntar esa ofrenda. Y los macedonios, la gente, las iglesias de esa zona, que eran gente que estaban también bajo gran tribulación y que estaban también en un estado de pobreza, no eran ricos. Ellos nos suplicaron, dice, una y otra vez, tener el privilegio de participar en esta ofrenda, porque ellos entendían que así, dice que los macedonios recibieron la palabra de Dios como lo que es, palabra verdadera de Dios. Ellos eran entregados al Señor. Pablo dice, se entregaron primeramente a Dios y después a nosotros en lo que le pedimos. Porque es fácil aquel que está entregado a Dios ser generoso. Y ellos de su pobreza, dice, abundaron, porque entendían que los que estaban en Jerusalén eran parte del mismo pueblo, parte de la misma familia. Somos uno con Cristo, pero somos unos con el hermano que tenés al lado. Somos cuerpo. Y hasta que no nos identifiquemos con mi hermano como Cristo se identificó con nosotros, algo no está bien. Y ellos le suplicaron ayudar, porque era para el pueblo de Dios. Cuando Noemí vuelve de esa incursión que había hecho con su familia a otra tierra, y ahí han muerto su esposo y sus hijos y se queda con sus nueras, y ella vuelve en un estado de tristeza a su lugar, a Belén. La acompaña Ruth y ella le dice que se vaya, que la deje, porque que se va a unir a ella en su ruina. Pero Ruth le dice, no, yo voy a ir con vos. Y esa expresión que muchas veces la usamos en la ceremonia de casamiento, cuando le dice, no me pida que te dejes, sino que yo voy a ir con vos. Ruth le dice, tu Dios será mi Dios. Y le dice además, tu pueblo será mi pueblo. ¿Saben? Hasta una pagana como Ruth, moabita, sabía que no puedo tener a Dios como mi Dios si no me uno con el pueblo de Dios. Para que Dios sea mi Dios, mi pueblo, tu pueblo, también va a ser mi pueblo, le dijo. Dios es el Dios del cuerpo, no es mi Dios individual, es mi Dios individual y tengo una relación individual con Él, pero nunca eso es ajeno al cuerpo. Y como Noemí, nosotros también tenemos que decir, mi Dios es mi Dios, pero mi pueblo también es la iglesia y yo soy parte de Él. Cristo nos resucitó, dice, de nuestra manera de vivir, nos rescató y nos bautizó, nos incorporó en un cuerpo.
Y así como los macedonios, nosotros también tenemos que considerar un privilegio dar, desprender de lo nuestro, como Jesús se desprendió, como Pablo dice, daré de lo mío. Cuando así lo hacemos, se va a manifestar nuestro carácter, se va a manifestar nuestra entrega y se va a manifestar la gracia de Dios en nuestra vida, porque otros van a verlo tangiblemente. La ofrenda, mis hermanos, de la persona entregada es poderosa, porque muestra estas cosas. Y no hablo de cantidad, ese es otro tema interesante, no hablo de cantidad. Interesante que la Biblia ilustre esto que digo con mucha abundancia. Jesús está en el templo y mucha gente viene y trae la ofrenda. Y Jesús está mirando. Jesús está mirando cómo ofrendan. Por ahí el momento de la ofrenda es como si dijéramos, bueno, una formalidad del culto. ¿No es cierto? Bueno, ahora le toca la ofrenda, los hermanos pasen y ofrendamos. Pero dice, Jesús está en el templo mirando cómo la gente ofrenda. ¿Qué pasaría si tomamos conciencia cómo hemos ofrendado, qué hemos traído al Señor? Yo no me pongo de ejemplo de nada, Dios me libre, pero yo tengo por costumbre preparar en la semana la ofrenda y la tengo allí preparada para que el día domingo traerla al Señor. Porque lo hago con tiempo, porque cuando está la ofrenda ahí sobre mi escritorio, el miércoles, el jueves, el sábado, cuando sea que la prepare, me va recordando que eso que está ahí es bendición del Señor. Y que no hay forma que yo le pague todo lo que me da, pero quiero manifestárselo con la mejor ofrenda que pueda traer. Jesús está mirando como ofrenda. Y viene la gente y ofrenda. Ofrendan los ricos, los pobres. Y viene una mujer viuda y ofrenda 2 blancas o un cuadrante, dice Marcos. Y si usted busca va a encontrar que el cuadrante era la moneda de menor valor entre las monedas romanas, que eran los que dominaban, el imperio que dominaba. La moneda de menor valor, un cuadrante. ¿Cuál es la moneda de menor valor nuestra? ¿1 centavo? ¿Hay 5 centavos? Bueno, esta mujer trajo 5 centavos. Y el Señor llamó a los discípulos que estaban ahí con él. Yo supongo que el Señor y los discípulos también habían ofrendado. Jesús vino a cumplir toda la ley. Y se quedó mirando y llamó a los discípulos y le dijo, de cierto les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba. Pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía. Leyendo el texto, yo decía, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho, señora, no, guárdese la moneda. No, ofrenda usted, que no tiene nada. ¿No hubieras hecho lo mismo? Pero Jesús no. Qué insensible, ¿eh? Jesús no impidió la ofrenda de la viuda, miró y la puso de ejemplo, pero no lo impidió. Porque si lo hubiera impedido, si hubiera salido como, si me hubiera salido de mi alma, no de mi espíritu, de mis sentimientos de bondad, decirle, no, señora, guárdese el centavito, los 5 centavitos. Le hubiera impedido, Jesús no lo hizo porque le hubiera impedido, le hubiera privado de ese acto de adoración a Dios. Y vos y yo, al decirle, no, señora, guárdelo, ¿qué le hubiéramos arreglado en la vida? ¿Qué iba a hacer con esos 5 centavos mañana para comprar algo? Pero ella
entregó lo único que tenía en un acto de adoración y de fe y confianza que Dios es mi proveedor. No los 5 centavos ni los 5 millones. Dios es mi proveedor. Y el Señor la ponderó y la puso de ejemplo. El profeta Elías, en medio de la sequía que él mismo ha provocado por su palabra, el Señor lo manda y una viuda se encuentra con él. Y le dice, ¿qué tienes? Y ella le dijo, un puñado de harina y un poquito de aceite. Lo único que me queda. Y estaba por hacer unos panes para comerlos yo y mi hijo, y después que se nos termine ese pan, quedarnos para morir. Y el profeta le dice, hacé los panes, pero primero dame a mí de ese pan. Otro insensible. Haceme primero el pan a mí, le dijo, porque dice el Señor, no faltará la harina y no faltará el aceite. Y la mujer creyó en la palabra del profeta, lo reconoció como palabra que venía de Dios, que le decía que hiciera lo que le pedía, que no se hiciera problema, que la harina no iba a escasear ni el aceite iba a faltar. Creyó en la palabra. La ofrenda también es una demostración de fe, de creer esto. La mujer hizo los panes y lo compartió y se cumplió la palabra. No escaseó. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó. Es fe. El jueves hablábamos de la fe y hablábamos de que en el desierto, cuando Egipto iba escapando de Egipto, se encontraron con el mar y con los egipcios atrás. Y ahí se pusieron a despotricar. ¿Por qué no nos quedamos allá? Yo te decía, Moisés, no nos vayamos porque esto no puede ser, no creemos que Dios nos saque, no. ¿Para qué nos trajiste acá? Y dice que Moisés oró y bueno, sabemos, ¿no es cierto?, lo que pasó. Y dice que el pueblo, dice el Salmo 106, el pueblo pasó en medio del mar como si fuera un camino. Y no solo pasó, sino que los enemigos que venían atrás para destruirlos fueron destruidos por Dios. Y dice que cuando llegaron al otro lado, dice, entonces creyeron a la palabra de Dios y le dieron gloria, cantaron alabanza, gloria a Dios, gloria a Dios. Claro, creyeron porque vieron. Hermano, nosotros tenemos que acostumbrarnos que la fe, lo dice la palabra, tenemos que acostumbrarnos a vivir por fe y no por vista. No a estar bien con Dios cuando todo va bien y enojarnos y irnos de la iglesia cuando hay algo que está mal. La fe es aquel que permanece en la palabra aun cuando la palabra no se cumplió. Pues si no, no es fe, si no es vista. Y esta mujer tuvo fe y se cumplió la palabra. Estas dos viudas nos enseñan más que David todavía. O David también es un ejemplo de lo que voy a decir ahora. Estas dos viudas nos enseñan que la cantidad no es lo que vale, sino la proporcionalidad. ¿Escuchaste esta palabra? En matemáticas se usa. Proporcionalidad. Lo que le doy al Señor no tiene que ver con la cantidad, sino tiene que ver con la proporcionalidad de lo que tengo y de lo que Él me ha dado. ¿Se entiende esto? A ver si un chiste lo entendemos mejor. No sé cuántos han leído Mafalda. A mí me gustaba mucho leer Mafalda, las historias de Mafalda. Y en una de esas está Mafalda con su mamá sentadita en un banco, en una plaza. Y viene a sentarse en el mismo banco una señora, muy bien puesta, y se sienta. Y esta señora tenía en su mano un gran paquete de galletitas. Y la señora se sienta y empieza a comer. Y Mafaldita está con la mamá mirando, y como todos los chicos, debía tener hambre y la miraba como comía. Y esta mujer la miraba y seguía comiendo.
hasta medio cansada de que la chica la mirara, agarró media galletita y se la dio. Ella la agarró y se la comió. Y la mamá de Mafalda, con el afán de enseñarle a ser agradecida, le dice: Mafalda, ¿qué se le dice a la señora? Y Mafalda la mira y le dice: amarreta. Porque vos lo que das tiene que estar en proporción a lo que tenés. Ah, bueno, si la viuda dio 5 centavos, yo también, y el Señor va a estar contento conmigo. No, pero si estás ganando 100.000 pesos por mes, ¿a vos te parece que el Señor se va a agradar de esa ofrenda que haces? Lo que doy siempre debe estar en proporción a lo que tengo. Y lo que tengo, mejor dicho, porque lo que tengo viene de Dios. Cómo damos muestra cómo somos y qué nivel de fe y confianza tenemos en el Señor. Sí, hermano, es así. Y por último, los resultados de la generosidad. Dice el profeta que el generoso, el que da al Señor, abre la ventana de los cielos. El que se queda con lo que no es suyo, dice, está llamando al devorador a que venga. Y a veces nosotros nos preguntamos, me esfuerzo, trabajo, 12 horas, 15 horas, y parece que lo que gano hecho en saco roto. Pero eso es así cuando no sos fiel en dar al Señor lo que es del Señor. Al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. El profeta dice que Dios abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. El Señor dice que no falte pan en mi casa, que no falte alimento en mi casa. Ustedes se ocupan de sus casas y se olvidan de la casa de Dios. Y Jesús hace una hermosa promesa. Recuerden las palabras de Jesús. Es más dichoso el que da que el que recibe. Bueno, eso será en tu mundo, puede decir alguno, pero a mí lo que más me gusta es recibir regalos. Está bien, puede ser que sea en tu mundo, pero si querés vivir en el reino de Dios, probá que vas a ser más dichoso cuando das que cuando recibas. Y acá hay muchos que saben de eso. Y yo vivo con una mujer que disfruta dar. La tengo que parar a veces. Y se le nota en la cara la alegría cuando da. Jesús lo dice. Che, debe ser cierto entonces, ¿no es cierto? Debe ser verdad. Que es más dichoso el que da que el que recibe. Si lo dijo Jesús, debe ser cierto. Pero nosotros lo cuestionamos, lo ponemos en duda. Y Jesús dijo, además, den y recibirán. No solamente vas a recibir dicha, sino que vas a recibir más. Dad y recibiréis. Medida lo que dan a otros, dice esta versión, les será devuelto por completo. Y les será devuelto apretado, sacudido, como cuando lo más viejo, esto a lo mejor no lo entienden algunos, íbamos al almacén y se llenaba el paquete y el almacenero lo sacudía para que entrara un poquitito más. Remecido, apretado, así se les va a dar, desbordando, le van a dar sobre el regazo de ustedes. Porque la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Y no estamos solamente hablando de dinero, aunque hablamos de dinero, porque es lo que más nos cuesta soltar. Estamos hablando de dar lo que somos, lo que tenemos. Hablamos de las casas de bendición, darle al Señor 1 hora por semana para que venga un vecino y que le enseñe una lección. Es dar. Es dar una ayuda si conozco de algún tema a alguien que necesita mi asesoramiento, mi influencia. Eso es dar. Es dar, como están haciendo los líderes adolescentes, su tiempo
y su trabajo para trabajar con chicos que realmente en algunos casos resulta difícil y complicado, pero lo da. Es dar. Cuando uno aprende a dar, cuando uno aprende a soltarse, a soltar, uno va a entender que Jesús no dijo una frase feliz. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. No. Cuando aprendamos a practicar las cosas que la palabra de Dios nos enseña, ahí vamos a experimentar que la palabra de Dios es verdad y que produce fruto. Y que mientras yo busco con el amontonamiento y la avaricia de juntar, de disfrutar, gastar mi plata en ropa, gastar mi plata en disfrutar de cosas, encuentro que el Señor dice, es más dichoso el que da que el que recibe. Los macedonios pidieron por favor que les dejaran dar. Y Pablo dice, y yo entendí por qué. Porque primeramente se dieron al Señor y a nosotros, reconociéndolo como la autoridad espiritual. Por eso no les resultó difícil dar. No sé cuál habrá sido la cantidad, porque era gente pobre, pero proporcionalmente a lo que tenían se dieron. Y aún más, Pablo dice, no fue la proporción que esperábamos, fue más todavía, porque primero se habían dado al Señor. Darse al Señor significa que dependo de Él, confío en Él para lo que sea. Yo sé que Él es el Señor de mi vida. Si vivo, para el Señor vivo. Si me enfermo, el Señor es mi consolador, el que me sostiene. Si me sano, gloria a Dios. Y si me muero, sea que viva o sea que muera, soy del Señor, dice el apóstol Pablo. Eso es entregarse a Él. Señor, mi vida está en tus manos, mi tiempo está en tus manos, tuyo es mi dinero, tuya es mi casa, tuya es mi familia. ¿Qué mejor demostración de confianza en el Señor que esa? Cierra tus ojos un momento. Vengan los chicos, por favor. Hay una lucha en nuestro interior con lo material. La fe siempre está bombardeada por la realidad. Siempre hay un conflicto en lo que veo y en nuestra fe. Y está bien claro en la Biblia que la fe es lo que se espera. No es lo que veo, no es lo que tengo. Confianza en Dios es obediencia a lo que Él me pide, aunque a ojo vista de la realidad humana pareciera contradictorio. Pero cuando aprendamos a vivir por fe, se cumplirá esa palabra que se repite 3 veces en la Biblia. El justo por la fe vivirá. No vivirá porque tiene plata o porque esté sano. El justo por la fe vivirá. La fe te va a servir cuando estés bien económicamente, te va a servir en los momentos de luchas económicas, la fe te va a servir cuando estés sano, la fe te va a servir cuando estés enfermo y confiando en el Señor igual, porque el enemigo viene a querer robar tu fe. Justamente en esos momentos de vulnerabilidad, la fe te va a servir para todo, porque es la vida. El justo por la fe vivirá. Y mis hermanos, practicar esta palabra es desprendernos y ser generosos con el Señor primeramente. Y no solamente ofrenda al Señor, es ofrenda, es ayuda, es tu obligación con el Señor, pero es ofrenda además que puede ser al Señor o ayuda al que lo necesita. Desprenderse. Cuando doy, soy dichoso, soy feliz. Así dijo Jesús. No solo lo dijo, sino que Él dejó su riqueza y su gloria. Se hizo pobre para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa riqueza y esa gloria que hoy ya tenemos en Cristo Jesús. Y estamos esperando simplemente el momento de la consumación, la redención completa de nuestros cuerpos, dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo. Pero ya está hecho. Y yo hoy lo único que me resta es demostrar en mis acciones de todos los días
que esa realidad no solamente la creo, sino que la vivo. Amén. Cierra tus ojos un momento y decirle gracias, Señor. Dale gracias al Señor por la palabra de esta noche. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y porque tu palabra, nunca mejor que en esta noche, el ejemplo viene a nosotros como una lluvia que transforma la tierra seca y dura en una tierra apta para que una semilla germine. No podés sembrar, y lo muestra el Señor en la parábola del sembrador, en un terreno lleno de piedras o un terreno duro. No, primero tiene que estar preparado. La lluvia viene a empapar la tierra, a hacerla apta para recibir la semilla y para producir fruto. Señor, en esta noche recibimos esa unción bendita. Tu palabra dice, tú enviaste tu palabra y lo sanaste. Si entre nosotros, Señor, todavía quedan restos de avaricia, restos de egoísmo, restos de amor al dinero, en esta hora, Señor, tu palabra viene a sacudir, a quebrar los terrones de tierra, sacar las espinas, sacar las piedras y a permitir que esa palabra, Señor, halle lugar en nuestros corazones y seamos librados de esa idolatría, de ese egoísmo, en el nombre de Jesús. Padre, sé que alguno en esta noche, en este lugar, ha sido tocado por tu palabra y tú le has amonestado severamente con respecto a su falta de acción, de ofrendar para tu obra. Sí, Señor. Pero en esta hora tú vienes a mostrarle que tanto recibe, tanto le das. Aún, y le has dado aún en esa dureza. Padre, que sea librado de ella y que sea obediente. Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que todavía está confiando que si tiene dinero es alguien, oh Padre, en el nombre de Jesús, la luz de tu palabra le muestre que ese es un mensaje del diablo, de Mamón, aquel que compite con el amor a Dios. Y no se puede amar a dos señores, dice el Señor, porque a la larga te aferrarás a uno y despreciarás el otro. Señor, en esta hora, tu palabra, tu presencia, haga que nos desprendamos del amor a cualquier otra cosa y nuestro amor más puro y más sincero sea solamente a ti, Señor. Aleluya. Gracias.